La semana pasada estuvimos hablando de que debemos de comenzar orando por los demás. Cuando oramos, cuando conversamos con Dios, yo siempre me hago esta imagen en mi mente. Yo no tuve la oportunidad de tener un padre que conversaba conmigo, se sentara frente a mí y hablara conmigo face to face, cara a cara, mirándome a los ojos. Pero cuando conocí a Jesús y conocí que Dios es mi Padre, comencé a hacerme esta imagen de que cuando yo hablo, cuando yo converso con Dios, Dios está parado frente de mí. Él me mira a mis ojos todo el tiempo y Él escucha cada palabra que yo le digo. Y yo estoy completamente prestándole atención a mi Padre. Así debería ser cada vez que nosotros conversemos con Dios. Mirar como hacemos con nuestros hijos pequeños, que a veces nos agachamos, le ponemos la mano en su mejilla y queremos que Él nos mire a los ojos y conversar con ellos. Y una de las cosas que realmente pasa cuando hablamos con Dios es que Dios deja todo lo que tiene que hacer por atendernos a nosotros. Así que como nosotros como padres deberíamos dejar todo lo que estamos haciendo, cocinando, viendo televisión, andando en el teléfono o en las redes sociales, cuando nuestros hijos se nos acercan, deberíamos tener la misma imagen cuando nosotros nos acercamos a Dios. Dios deja de hacer todo y nos mira ojo a ojo, nos mira a nosotros y nos escucha atentamente. Cuando Santiago está hablando de esto, él es el medio hermano de Jesús. Él no creyó en Jesús mientras Jesús estuvo en su ministerio. Él creyó en Jesús después que Jesús muere y resucita y se parece a su hermano. Pero no cabe duda que el medio hermano de Jesús, que es Santiago, él muchas veces vio a Jesús cómo dejaba todo lo que tenía que hacer para prestarle atención a sus discípulos. Y yo sé, porque así es Dios con nosotros, que Jesús miraba a los ojos de sus discípulos y Él le prestaba toda la atención que requería cada una de sus palabras. Por eso nosotros, cuando oramos y hablamos con las personas, debemos de escuchar a las personas. No sé si ustedes conocen, tal vez de oída, yo nunca he estado allí, el Mar Muerto. ¿Saben por qué el Mar Muerto es el Mar Muerto? El Mar Muerto tiene agua, pero no desemboca en ningún lugar. Él tiene su agua estancada. Él no la da a nadie. Por eso está muerto. Por tanto, si yo solamente soy una persona que quiero que todo el mundo me escuche, pero yo no quiero escuchar a nadie, estaría como el Mar Muerto. Y eso es lo que pasa muchas veces en la vida de las personas. Queremos que muchas personas nos escuchen, pero nosotros no queremos escuchar a las demás personas. Antes entonces de comenzar a escuchar, tenemos que aprender a escuchar a Jesús. Antes de aprender a escuchar a nuestros hijos, a la esposa, al vecino, al compañero de trabajo, tenemos que aprender a escuchar a Jesús. Porque Jesús es el modelo para nosotros de cómo nosotros debemos de escuchar a nuestros vecinos. Y vecinos son aquellos, todos los que nos rodean. Compañeros de trabajo, nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, familiares, son todos aquellos los que nos rodean. Por eso Santiago comienza diciendo, mis queridos hermanos, tengan presente esto, o sea, algo que es muy importante nos está diciendo Santiago, nos está llamando la atención. Piensen que esto que les voy a decir es muy, muy importante. Y dice Santiago, todos deben estar listos para escuchar. Dice todos, no dice algunos, dice todos deben estar listos para escuchar y lentos para hablar. Yo no sé si a usted le pasa como me pasa a mí. La mayoría de las veces a mí me cuesta trabajo detenerme, dejar de hacer todo y ponerme a escuchar a una persona. Nosotros hablamos más de lo que escuchamos. Nos es más fácil hablar y hablar y hablar y hablar y hablar que escuchar, y escuchar es muy difícil. Es una tarea difícil.
Y eso es lo que Santiago le dice a su audiencia. Yo sé que ustedes son muy rápidos para hablar. Hablan y requete hablan. Pero he notado que ustedes les cuesta mucho trabajo, les es difícil escuchar. Por eso no pueden poner en práctica la palabra de Dios. Pero si no nos acostumbramos a escuchar primero a Jesús, no vamos a acostumbrarnos a escuchar a los demás. Casi todo el mundo es rápido para hablar, ¿no es así? Y lento para escuchar. Pero ¿qué dice el pasaje? Al revés. Debemos ser lentos para hablar, pero rápidos para escuchar a los demás. Quiere decir entonces que Dios a través de Santiago nos habla de la importancia de escuchar. ¿Por qué? Porque toda relación comienza, crece y se profundiza escuchando. Toda relación comienza escuchando a otra persona. Profundizamos en esa relación escuchando a esa persona. Por ejemplo, Dios comenzó su relación con Adán y Eva, Él hablándoles. Pero también Dios escuchaba a Adán y a Eva, porque cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, dice que Dios fue como de costumbre al huerto del Edén, al mediodía, a la hora más fresca del día, para conversar con ellos. Así que Adán y Eva escuchaban a Dios, Dios escuchaba a Adán y a Eva, y ellos tenían conversaciones cotidianas. Nos dice Moisés, que fue el que escribió el Génesis, principalmente en la hora del mediodía. Nuestra relación con Jesús comienza cuando escuchamos el Evangelio. Cuando escuchamos esa buena noticia de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero hay alguien que tiene que intervenir. Fíjense si no podemos escuchar. Viene alguien que es el Espíritu Santo e interviene en nuestra vida para que nosotros le pongamos atención al Evangelio y podamos entender el Evangelio y comenzar a vivir a través del Evangelio. Necesitamos entonces la ayuda del Espíritu Santo para cuando escuchemos, porque no estamos acostumbrados a escuchar. Yo no sé si usted alguna vez le ha compartido el Evangelio a la persona y tan pronto cuando usted comienza a compartir el Evangelio, ya la persona está haciendo una cantidad de procedimientos en su mente para refutar lo que usted está diciéndole. No está escuchando. Y muchas veces nosotros hacemos así. Cuando estamos conversando, nos viene una serie de ideas a nuestra mente de qué le voy a decir a la persona cuando termine de conversar. No estamos escuchando. Estamos pensando qué le voy a decir a esa persona. O qué sermón le tengo o qué consejo le tengo a esa persona, pero no le estoy escuchando. Santiago nos dice que entonces tenemos que aprender a escuchar a Jesús, que es a través de su palabra, para entonces nosotros ponerla en práctica y comenzar a escuchar a nuestros neighbors, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a otras personas que están en nuestra familia. Si nuestro oído no está acostumbrado a escuchar a Jesús, va a ser muy difícil que tenga nuestros oídos la capacidad de poder escuchar a otras personas. Después de la caída, entonces, se nos ha hecho muy difícil escuchar. Cuando nosotros tratamos de hablar con alguien, tratamos de en nuestra mente buscar palabras elocuentes, palabras que encajen, palabras sofisticadas. Sin embargo, mientras hacemos ese proceso en nuestra mente, no estamos escuchando a la persona. No estamos conectándonos con la persona. No estamos buscando tener una relación con la persona. Fíjense lo que Jesús habla sobre la oración. O sea, aquellos que conversaban con Jesús o con su Padre. Dice Mateo 7:7, y al orar no hablen solo por hablar. En otras palabras de Santiago dice, cuando ustedes oren, no hablen tanto. No solo hablen por hablar como hacen los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. ¿Se da cuenta cómo Jesús dice,
es mejor que no hablen tanto, sino que me escuchen más a mí. Si usted nota las conversaciones que Jesús tenía con la gente, son cortas. 67 veces narra Mateo 67 conversaciones que Jesús tiene con la gente, y de las 67, 50 veces Jesús hace preguntas y preguntas cortas. Sus conversaciones posiblemente no duraban más de 2 o 3 minutos, pero Jesús sí escuchaba atentamente esos 2 o 3 minutos. Así que no es tanto lo que cantidad de palabras que usamos, sino que realmente preguntemos y hablemos lo que realmente es necesario. Pero tenemos que aprender a escuchar aún esas pocas palabras que las personas nos pueden decir. ¿Por qué usted cree que usted tiene 2 oídos y una boca? Y no 2 bocas y un oído. ¿No ha pensado nunca eso? Porque Dios nos dice, no hablen tanto. Si nos hubiera dicho, hablen mucho, nos ponen 2 bocas. Si nos dice, no oigan tanto, entonces nos pone un solo oído. Pero nos puso 2 oídos para que escuchemos y una sola boca para que hablemos poco o para que hablemos lo necesario. Fíjense que dice el Proverbio 18:13. El necio es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Así que antes de hablar tenemos que escuchar. Para escuchar requiere 2 cosas. Primero, tiempo y una actitud de paciencia. Tiempo y una actitud de paciencia. Hay niños, no sé si usted ha notado, que hablan mucho y no paran de hablar, y hablan y hablan y hablan. Hay que tener paciencia para hablar con esa persona. Hay adultos que hablan y hablan y hablan, y hay que tener paciencia con ellos. Pero también requiere que yo le dedique tiempo a esa persona. Y aquí es donde está el problema. No queremos dedicarles tiempo a las personas. No queremos dedicarles tiempo a escuchar a nuestros hijos. Por eso usted ve que los padres, cuando llegan a la casa, las madres se ponen a cocinar, el padre tal vez se pone a hacer una cosa, a ver la televisión, y los hijos automáticamente, yo esta semana me peleé, no sé si ustedes notan, había un padre y le decía al barbero, decía, cuando él me pida, fíjate que él estaba preocupado por el niño que tenía 6 años, todavía no me ha pedido el celular, pero cuando me lo pida y le diga que se me quedó, prepárate porque nos van a botar de la barbería. O sea, él entretiene a su hijo con el celular. ¿Por qué no aprovechaba el tiempo que estaba esperando el turno de él y no se ponía a conversar con su hijo? Se da cuenta que nosotros no estamos acostumbrados en nuestra caída, no sabemos cómo escuchar. Por eso Santiago dice, es importante aprender, porque no nacemos aprendiendo a escuchar. Entonces, escuchar, dice Santiago, que hay que ponerlo en práctica. Dice, ¿estás listo para escuchar? Todo el tiempo. Jesús mostró el mejor modelo. Si usted nota, no tenemos tiempo para citar muchos pasajes bíblicos y muchas conversaciones. Son 67 conversaciones que solamente Mateo narra, sin contar algunas que aparecen en Lucas y en Juan. Si usted se pone a observar, Jesús hablaba de todo. Cuando habló con el cobrador de impuestos, empezó a hablar de finanzas. Pero él escuchaba al cobrador de impuestos. Cuando Jesús hablaba con la samaritana, él hablaba sobre la situación que tenían los samaritanos. Sin embargo, Jesús le prestaba atención. Cuando habló con Zaqueo, también le prestó atención. Cuando habló con Marta y con María, que habían perdido a su hermano, él le prestó total atención al dolor y al sufrimiento que estaba pasando Marta y María. Jesús podía hablar de cualquier tópico y Jesús se podía conectar con las personas porque él escuchaba a las personas. Y hay un principio, nadie lo va a escuchar si usted no escucha primero a las personas. Póngase a pensar. Muchas veces nosotros nos quejamos, pero mi hijo no me escucha.
La pregunta que tienes que hacerte, ¿estás tú escuchando a tu hijo? Porque en la medida que yo lo escucho a él, me gano el oído de él también. Por eso Santiago dice, ustedes tienen que recibir este don de escuchar como un regalo que Dios nos ha dado. Porque Dios nos regala su tiempo. Dios, creador del cielo y de la tierra, nos regala su tiempo para escucharte a ti y para escucharme a mí. Con más razón, yo como padre tengo que regalarle gloriosamente mi tiempo a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, en el trabajo, en la escuela. Porque así como yo recibo de Dios, yo debo de darle también a los demás. Lucas 2:45 dice, al no encontrarlos, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo. Está hablando de Jesús cuando tenía 12 años y ellos fueron allí a la Pascua, a celebrar la Pascua. Y María pensaba que José sabía dónde estaba Jesús y José pensaba que María sabía dónde estaba Jesús. Y los dos se entretuvieron y Jesús se quedó en Jerusalén y ellos se fueron de camino, porque como ellos peregrinaban, eran con toda la familia, con los vecinos, con los compañeros de su vecindario, y regresaban en caravanas. Y ellos pensaban que Jesús estaba ahí con algunas familias de ellos o con algunos vecinos de ellos. Pero se dieron cuenta al cabo de un día que Jesús no aparecía. Y regresan a Jerusalén y se encuentran a Jesús. Fíjense lo que estaba haciendo Jesús. Dice, a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. O sea, Jesús no solamente pedía que lo escucharan, Jesús modeló escuchar a otras personas y hacerles preguntas. Jesús habló con muchas personas, pero él lo escuchaba atentamente la respuesta de cada ellos. Una de las características de Jesús al escuchar no era solamente escuchar información, él quería llegar al corazón de esa persona. Por eso se nos hace difícil escuchar, porque si yo no escucho, me va a ser difícil poder llegar al corazón de mi esposa o de mi esposo o de mis hijos, poder llegar a su mundo interior. Cuando tomamos tiempo entonces como Jesús para escuchar, cuando tomamos tiempo para preguntar a nuestros hijos, haciéndole algunas preguntas, entonces estamos preparando el camino para que ellos también nos escuchen a nosotros y estamos preparando el camino para presentarles el evangelio a nuestros hijos y a nuestros vecinos o a nuestro prójimo. Jesús preguntaba para llegar al corazón. ¿Cuáles son 3 cosas que usted puede escuchar cuando está escuchando? Lo primero que tenemos que escuchar es las dificultades de la gente. Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que nos afecta el pecado que hay en este mundo. El pecado de tu esposo afecta a la esposa afecta al esposo, el de los hijos nos afecta a nosotros afectamos a nuestros hijos. Por tanto, vivimos en un mundo de dolor, un mundo caído, un mundo que de una forma u otra nos causa dificultad y nos causa angustia. Fíjense que dice el Salmo 10, 17. Tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos, le fundes aliento y atiendes a su clamor. Señor, tú escuchas cuando estoy afligido, cuando tengo dificultad. Por tanto, la gente quiere compartir también sus dificultades, sus momentos difíciles, y quiere que también nosotros les escuchemos a ellos como Jesús nos escucha a nosotros. Cuando yo estoy escuchando, estoy valorando a esa persona. Tú tienes un valor para mí y lo que tú me estás diciendo tiene valor y por eso he dejado de hacer todo lo que estoy haciendo. Por eso estoy dedicándote mi tiempo, te estoy regalando mi tiempo para escuchar todo lo que tú tienes que decirme. Se nos hace difícil a nosotros escuchar porque queremos poner por encima nuestras prioridades. Pero cuando estamos escuchando a otra persona, es la forma en que nosotros estamos mostrándole que le estoy amando. Por ejemplo, cuando yo escucho a alguien
¿qué tengo que hacer? Primeramente, tengo que tomar una decisión. Tengo que renunciar a lo que estoy haciendo. Segundo, tengo que renunciar a mis derechos. Y tercero, tengo que renunciar a mis deseos para poder regalarte el hermoso regalo que Dios me ha dado, el tiempo. Yo no sé si usted ha pensado en el tiempo. El tiempo es un regalo de Dios. Es un regalo. No es nuestro. Es un regalo que Dios nos ha dado. Por tanto, tengo que usar bien el tiempo. Y para usarlo bien, tengo que aprender a escuchar. Porque si no escuché a esa persona, ya ese tiempo se fue. Cuando ya mis hijos estén grandes, ya el tiempo de escucharlo se fue. Ya no me quieren escuchar. Ahora, si está casado o tiene una novia, quiere escuchar a la novia. O quiere escuchar al novio, como usted y yo hacemos igual. Por tanto, el tiempo es algo que vale mucho y es un regalo que nosotros les estamos ofreciendo a otras personas. Dice el Salmo 17:6, a ti clamo, oh Dios, porque tú respondes. Y fíjese qué lindo lo que dice el salmista. Inclinas tu oído y escucha mi oración. ¿Ves? Se baja como un padre a escucharnos. Inclina su oído para escucharnos. Dios nos bendice al poner una forma antropológica, o sea, una forma de tomar las imágenes humanas, porque Dios no tiene oído, Dios no tiene ojos, Dios no tiene mano, Dios no tiene pie, Dios no tiene espalda, no tiene cabeza, Él es espíritu. Pero usa ilustraciones o metáforas o el antropomorfismo, que es tomar cosas del ser humano para que el ser humano pueda entender a Dios. Y Él dice de una forma, yo pongo atención a todo lo que hay en tu corazón. Hoy la cultura, o en nuestra cultura, hay un constante peligro en escuchar. Dice Pedro en su primera carta, el capítulo 5:8, practiquen el dominio propio. Escuche, cuando alguien abre su boca para hablar, usted requiere tener dominio propio. ¿Y sabe por qué? Porque cuando alguien está hablando, ¿sabe cuál es nuestra tendencia? Bueno, no lo tengo aquí. Agarra el teléfono. ¿No, verdad? Cuando la gente se sientan a la mesa, están viendo las llamadas o los textos que le están mandando. O cuando está conversando con alguien, inconscientemente hasta responden el texto a la persona. Así que nuestra cultura, de una forma u otra, ataca a ese concepto tan importante como escuchar. Cuando usted está escuchando a una persona, usted no puede tener el celular en su mano, no puede estar mirando la televisión, no puede estar mirando por las ventanas a ver si ve pajaritos o ve palomas. Usted tiene que dedicarle tiempo a esa persona. Cuando yo tengo un teléfono en mi mano y alguien me está conversando, no estoy valorando a esa persona. Y esa persona, aunque yo le dé 1000 consejos, no me va a escuchar porque yo no lo escuché. Puedo decirle cuántos sermones yo quiera, cuántas enseñanzas bíblicas yo quiera, pero si yo no escuché a la persona, no valoré lo que me está diciendo, esa persona no me va a escuchar todo lo que yo le diga. Pedro nos dice entonces que tengamos dominio propio, que nos mantengamos alerta, be alert and sober mind. Su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quién devorar. Escuchar es importante y Satanás lo sabe. Por eso él trata de que tú no prestes atención a la gente. Es un área que tenemos que trabajar. En estos momentos ya no escuchamos a la gente. La tecnología es buena, pero la tecnología nos ha traído desconectarnos de la gente. Estamos contactados con ellos, pero no escuchamos a las personas. ¿Y sabe por qué la gente usa la tecnología para conversar con las personas? Primeramente porque estoy ausente físicamente. Y en tercero, yo puedo dejar mi teléfono ahí y yo haciendo por aquí lo que quiera y yo puedo estar escuchándote por el teléfono o escribiéndote
y yo puedo estar viendo la televisión, porque hay que tienen esa facultad, mientras te estoy respondiendo a través de las redes sociales. Porque es fácil, porque estoy ausente físicamente y estoy ausente mentalmente. Pero cuando realmente nos vamos a ver personalmente, no sabemos qué hablar, ni sabemos cómo escuchar, porque no estamos acostumbrados, porque la vida real es entre personas. Usted no puede tener una esposa por redes sociales, ¿no es así? Usted tiene que tener a su esposa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta la eternidad. Bueno, la eternidad ya no va a ser su esposa como tal, pero va a estar en Cristo. Y se hace difícil las relaciones matrimoniales porque no estamos acostumbrados a escucharnos uno al otro, a dedicarnos tiempo uno al otro para escucharte, para valorar todo lo que tú dices. Para mí es importante. Todas tus dificultades, todas tus angustias, todos tus problemas para mí son importantes y quiero escucharte atentamente. Por eso tenemos que resistir, como dice Pedro, dice acá, practiquen el dominio propio. No te desconectes de la persona. Mantente escuchando lo que te está diciendo. A menudo reemplazamos con la tecnología escuchar. Por eso hoy no sabemos conversar con las personas. Hoy te habla con una persona y te habla más por un texto, te manda toda una carta y por persona te dice una o dos palabras. ¿Por qué? Porque hemos usado la tecnología para transmitir información, no para escuchar la información. Pero cuando decidimos entonces regalar a la persona ese tiempo para escuchar, todo tiene que quedar fuera de nuestro alcance y concentrarnos plenamente en esa persona. En una ocasión Jesús iba camino hacia Jerusalén. Pero antes de llegar a Jericó, se encuentra con un ciego. Lucas lo define y le dice cuál es su nombre. Dice el ciego Bartimeo. En el 18:39 dice, los que iban delante de él lo iban reprendiendo que se callara. Eso es lo que decía, porque los discípulos no estaban escuchando al ciego. Y Jesús le da gran importancia al escuchar y reprende a sus discípulos por no escuchar, por no pararse en medio de toda la multitud que seguía a Jesús y detenerse y escuchar a este ciego que estaba dando tantos gritos porque no los escuchaba hasta que llegó a los oídos de Jesús. Para que ustedes vean la importancia que le dio Jesús al ministerio de él y al ministerio de sus discípulos, escuchar a las personas que están en gran necesidad. Dice, iban reprendiendo, cállate. Pero él se puso a gritar aún más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo. Él iba ya con planes hacia Jericó. Jesús dejó hacer todo. Y mandó que lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Esa es toda la conversación que tuvo con Jesús. Y después el ciego Bartimeo dice que le seguía a Jesús alabando con gozo y con alegría. Porque Jesús lo había escuchado. Había entendido su necesidad. Él quería llegar hasta Jericó porque ese era su propósito. Pero él se detuvo y escuchó lo que los discípulos no escucharon, la necesidad interna de este hombre. Dios nos da ese regalo. Y cada vez que invocamos a Dios, Dios escucha nuestras oraciones. En una ocasión, David, cuando estaba siendo perseguido por su rey Saúl, en 2 de Samuel 2:27, él compone un canto y dice así en el versículo 7, en mi angustia invoqué al Señor. Llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Llegó a sus oídos. La oración de David llegó directamente al oído de Dios. No fue un texto, no fue un email. Fue directamente al oído de Dios porque Dios le encanta escucharnos.
Por eso Dios quiere que sus hijos también escuchemos a aquellos que están cerca de nosotros. Que le prestemos atención, que nos detengamos en nuestros quehaceres y le pongamos atención a esa dificultad, a ese sufrimiento que muchas veces para ti puede ser insignificante, puede ser hasta infantil, pero para esa persona es necesario que alguien lo escuche. Pablo nos dice que la segunda cosa que podemos hacer para escuchar es nuestro desafío. Todo el mundo tiene desafíos. Todos tenemos luchas, porque somos hombres y mujeres caídos, que estamos siendo restaurados por el poder de Dios y santificados por Dios. Pero todos tenemos desafíos, cosas que tenemos que enfrentarnos cada día en nuestra vida. Y Pablo, escribiendo en su primera carta a los tesalonicenses, en el 3:7, dice: por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han animado por su fe. La fe de ellos le ayudó a Pablo a los desafíos, porque ellos escuchaban a Pablo y oraban por Pablo. Y sabían que Pablo estaba sufriendo y teniendo angustia, y él abre su corazón y se lo dice a la iglesia de Tesalónica. Porque sabía que la iglesia de Tesalónica iba a escucharlo y iba a orar por él. ¿Cómo podemos definir qué cosa es escuchar? Escuchar es prestar atención con intención a escuchar. Escuchar es cuando usted tiene la intención de escuchar lo que se le está hablando, con la actitud de entender lo que está hablando esa persona. Por eso se nos hace tan difícil a nosotros, porque dice Santiago que hablamos mucho, damos mucha información y escuchamos poco, porque no nos preocupamos por las dificultades que pasan otras personas o por los desafíos que tiene esa persona. Y Dios nos manda a nosotros, si somos bendecidos con el oído de Dios, si somos bendecidos porque Dios nos presta su tiempo para escucharnos, Dios quiere que yo también preste mi tiempo tan valioso, que es un regalo de Dios, para escuchar a otros sus desafíos, sus sufrimientos y su angustia. Y tengo que aprender a escuchar a la gente. No puedo decir, yo escuché a una persona hasta que no entendí lo que esa persona me estaba tratando de decir. Y cuando nosotros hablamos, yo no sé si usted sabe que nosotros hacemos algo muy interesante. Nosotros damos información y a nosotros nos toca descubrir qué hay detrás de la información. Tengo calor, ¿qué estoy diciendo? Bueno, que el aire está roto, que eres muy tacaño y me bajas el aire muy temprano, ¿no es verdad? Pero tú nada más que me dijiste que tenías calor, es una información. Pero si yo te escucho bien y presto atención, digo, ¿me estará diciendo que está el aire apagado? ¿Estamos ahorrando electricidad? Entonces, conversar es también tener la ayuda de Dios para descubrir qué hay detrás de cada palabra. De esa información, y ahora puedo entender que tienes calor porque el aire está apagado. Tenemos que aprender entonces a escuchar a las personas. Para escuchar entonces necesitamos tiempo, necesitamos hacer todo lo que estamos haciendo, dejarlo de hacer, valorar lo que está haciendo la persona, no juzgar a lo que nos está diciendo. No es que eso, no te preocupes, mi hijo se está muriendo, no te preocupes si se han muerto muchos. ¿Usted cree que está valorando lo que está diciendo esa persona en su angustia? Pero a veces hacemos así, no tanto tan dramático como se lo he puesto. No, hija, eso no es nada, eso es un problema, eso es que ahorita se le pasa. No, valora la información que te está transmitiendo y descubre qué hay detrás del corazón de esa persona para que lo entiendas y puedas ayudarla. El punto entonces, nos dice Santiago, es que nosotros tenemos que escuchar las angustias, el desafío de la gente, pero también tenemos que escuchar sus esperanzas.
Todos tenemos esperanza. Todos tenemos sueños. Dice Hebreos 3:13. Más bien, mientras dure este hoy, anímense unos a los otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezcan por el engaño del pecado. Tenemos esperanza, sueños que queremos. Tengo esperanza de que un día, ¿verdad?, tengamos un lugar más grande, lleno de personas. Tenemos esperanza de alcanzar esta comunidad. Tenemos esperanza de que toda nuestra familia que no conoce a Cristo venga y conozca a Cristo. Tengo la esperanza de que mi esposa, mi esposo, si no lo conocen, lo conozcan. Tengo la esperanza. Tenemos esperanza. Y la gente quiere que nosotros escuchemos sus esperanzas. Que valoremos lo que ellos esperan que un día Dios hacer en su vida. Tenemos esperanza de que Dios trabaje en mi vida y que cada día me lleve a la imagen de Dios. Tengo la esperanza de poder invertir mi vida en la vida de muchos hombres para cuando ya no exista yo, poder decir, bueno, yo por lo menos invertí mi vida en la vida de hombres que ahora continúan invirtiendo su vida en la vida de otros hombres para que sean mejores esposos, mejores hombres, mejores cristianos, mejores compañeros de trabajo, mejores como Cristo trata que nosotros seamos. Mientras más yo invierta mi tiempo en la vida de la gente, es como invertir en el banco. Y mientras más yo invierto mi tiempo en la vida de las personas, más mi relación con las personas se fortalece. No espere que nadie lo escuche si usted no ha escuchado a la gente. No espere que nadie le preste atención a usted si usted no le ha prestado anteriormente atención a cada cosa de su vida. Pregúntele. ¿Qué te apasiona? Dile a tu esposa, ¿qué es lo que te apasiona hacer? Tal vez le gusta cocinar. Pregúntele a tu esposa o a tus compañeros o hermanos en la fe, ¿por dónde tú quieres ir en tu vida espiritual? ¿Cuál es tu desafío que tienes como cristiano? ¿Qué quieres alcanzar en los próximos 6 meses? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es mi motivación como esposo, como esposa en los próximos 6 meses? Hacerte feliz, hacerte la mujer más amada. No sé, ¿cuál es mi esperanza? Compártela. Haz pregunta. Anima a otros a que logren sus esperanzas en Cristo y para Cristo. El desafío que Santiago nos trae. ¿Estoy realmente bendiciendo a los demás, escuchándolos? Usted puede darle dinero a sus hijos, puede darle ropa, un carro, puede darle una educación, pero yo le garantizo que lo más que necesita a sus hijos es que usted lo escuche. Créame. Yo tengo todo, tengo educación, tengo casa, tengo auto, pero nunca mi papá me escuchó. Y tampoco tuve nadie que me escuchara. Para que ustedes vean el valor de que otras personas nos escuchen. Pero ahora tengo un padre que me escucha, que es Dios. Y tengo hermanos y hermanas que me escuchan. Porque ahora estamos en Cristo Jesús. No quiere decir que usted no lo educa a sus hijos, que le dé ropa ni comida. Pero sobre todo eso piense que el regalo más grande que usted le puede dar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, es su oído. Escúchelo. No le des mini sermones, no le des consejos. A veces ellos no quieren escuchar consejos ni mini sermones. Quieren que usted lo escuche. Que entienda su dificultad, que entienda su desafío, que entienda sus sueños, sus esperanzas. Solamente que lo entienda y eso cambia la relación. Eso profundiza la relación. Entonces usted está preparado para darle el consejo. Pero somos rápidos para hablar, pero lentos para escuchar. Y Santiago nos dice, tenemos que ser lentos para hablar, pero muy rápido para escuchar. Si no sabes escuchar aquellos que vemos, ¿cómo vamos a saber escuchar a quien nunca hemos visto? Jesús dice, ¿cómo ustedes van a decir que me aman, que nunca han visto al Padre, si no aman a sus vecinos? ¿Cómo van a decirme a mí que ustedes me aman, que ustedes no me ven, si al que usted ve todos los días, el que usted ve 8 horas en el trabajo, el que usted ve en su vecindario, si tú no lo amas, ¿cómo, dice Jesús, tú pretendes decirme a mí que tú me amas? Si no escuchas a los demás, ¿cómo tú pretendes decirme a mí, Jesús, que tú me escuchas a mí?
Yo sé que tú me escuchas cuando tú pones en práctica mi palabra. Yo sé que tú me amas porque pones en práctica mi amor escuchando a los demás. Pareciera que escuchar es algo que no valora Dios, pero Dios comenzó nuestra relación escuchando nuestro lamento. Aunque tal vez se lo dijéramos a un Dios no conocido, como dice Pablo, pero Dios sí nos conoce a nosotros. Aunque no lo conocíamos, Él nos conoce desde la eternidad hasta la eternidad y Él escucha cada clamor de nosotros. Porque Dios sí le interesa escucharnos a nosotros. Él se complace en escucharnos de día y de noche. No importa que sea para ti algo insignificante, para Dios es importante. Todo lo que hay en tu corazón, todo lo que hay en tu vida, cada palabra que tú sale de tu boca, para Dios tiene un valor. Y Él nos escucha. Y Él quiere, como pueblo de Dios, como hijos de Él, hagamos lo mismo con los demás. Antes de escuchar, tenemos que entonces aprender a escuchar a Jesús, para poner en práctica lo que Jesús nos ha enseñado. Cuando aprendemos a escuchar, ese también es parte de nuestra santificación. Es parte también de llevar la imagen de Cristo. No solamente robar, mentir, adulterar, infidelidad, ser avaricioso, codicioso. Eso es parte de nuestra santificación y que Dios nos quite todos esos pecados, pero también es parte de mi santificación que yo aprenda a escuchar. Porque es parte de la identidad de Dios, parte del carácter de Dios. Si yo no escucho, estoy pecando. Porque yo tengo que imitar a Jesús, que Él escucha. Y no puedo dejar el no escuchar como algo superficial en mi vida y como que yo no miento, como yo no robo. Pero si tengo problemas para escuchar, estoy robando, estoy mintiendo, dice Jesús. Porque también he incumplido todo el mandamiento, que es amar a Dios y amar a mi prójimo. Y si no escucho a mi prójimo, que comienza por mi hogar y después me desplazo a mi trabajo y a mi escuela y a los lugares que voy, entonces no sé cómo escuchar a Jesús. Conclusión entonces, tenemos que estar dispuestos a comprender cuando escuchamos. Tenemos que estar dispuestos a dedicarle tiempo a la gente, detenernos, pararnos. Yo a veces converso con las personas y me responde algo que yo no le he dicho. No le he dicho sobre eso, no le he hablado sobre eso. O tiene problemas con el oído, es una posibilidad. O sea, algo ya dentro del oído. O la persona está pensando, ¿qué me va a decir? A mí hay algo que realmente me tengo que orar cuando estoy hablando con alguien. Cuando voy a hablar y alguien me salta rápidamente para descubrir mis pensamientos, yo le dije, pero déjame hablar. Si no me dejas de hablar, no me estás escuchando, estás procesando. ¿Qué me vas a responder? Y hay personas que hacen eso. Yo le dije, pero espérese, hermano, déjame terminar. Déjame pensar. Yo tengo que a veces pensar porque tengo mucha información en la mente. Tengo que a veces localizar cosas. La computadora. Tengo que moverme en todo mi disco duro. Pero ahí hay que esperar a la persona que se mueva dentro del disco duro para que te comparta la información. Pero salimos rápidamente a hablarle a la persona y a decir, tú lo que me quieres decir es esto. No, si yo no te quería hablar nada de eso. Entonces ya la persona está preparada de que yo le iba a hablar de melones cuando yo no iba a hablar de ningún momento de melones. Y me responde todo por melones porque eso es lo que tenía por primer pensamiento en su mente. Hay que prestarle atención a lo que están hablando la gente. Yo he visto personas pelearse por cosas que no han hablado. Usted te puede entender, yo lo he visto. Pero ¿cómo puede estar esa persona peleando con una persona que no le ha hablado nada de eso? Porque no escuchó. En su mente voló rápidamente y sacó el tema que él quería o ella quería sacar. Dios quiere que usted valore el escuchar a la gente. Porque Él nos escucha a nosotros. Él nos regala
su oído para escuchar cada petición que hay en nuestros corazones. Te animo entonces a que pienses en 2 personas, en tu hogar o fuera de tu hogar, en tu trabajo, donde quiera que tú te mueves, en 2 personas que necesitas que tú aprendas a escucharlo. Porque si no practicas, dice Santiago, que eres como el que te paras en el espejo y después te olvidas cómo eres. Si tienes problemas para escuchar a tu esposa, pues comienza a escucharla right now, ahora mismo. Amén. Si tienes problemas con tu jefe porque no estás escuchándolo, comienza a escuchar a tu jefe. Si estás teniendo problemas con tus hijos, comienza a escuchar a tus hijos. Bájate al nivel de ellos si son pequeños. Y si son grandes, ponte un poquito, si eres muy alto, pues si eres muy chiquito, pues trata de inclinarte para que llegues hasta la altura de ellos. Y le prestas atención todo lo que te dice. Deja que él hable o ella hable y después tú respondes haciéndole preguntas. Amén. Te animo entonces a que escojas 2 personas en tu vida. Necesitamos entonces aprender a escuchar, dice Santiago. Dios quiere que escuchemos a los demás, pero tenemos que empezar a aprender a escuchar la voz de Jesús. No olvidando, dice Santiago, lo que han oído, sino haciéndolo, recibirán bendición al practicarla. Amén. Pongámonos de pie para orar y cantar, recoger nuestro